Capítulo 6, apartado 6.1, análisis de requerimientos. Bueno, esto da como resultado la especificación y características que tendrá el software, la interfaz, establece las restricciones que limitan al software. Bueno, de esto viene la acción de modelar requerimientos, de modelar los requerimientos del software, modelos basados en el escenario de los requerimientos, desde el punto de vista de distintos actores del sistema, como ya lo habíamos visto en el capítulo 5, los distintos actores que tendrán una acción en el software, ya sea cliente, dueño, bueno, cualquier otro actor que influya en el software, que realice alguna operación o medida. Modelo de datos que ilustran el dominio de información del problema. También tenemos modelos orientados a clases. Representan objetos y atributos y operaciones y de manera en que las clases colaboran para cumplir los requerimientos del sistema. Ya vimos que, bueno, en programación estructurada tenemos, así que como bien lo dice, va a ir por estructura. De esto se va a desplegar ciertas clases, ciertos objetos. Modelos orientados al flujo. Representan los elementos funcionales del sistema y la manera en cómo se transforman los datos a medida que se avanza a través del sistema. Modelos de comportamiento. Ilustran el modo en que se comporta el software como consecuencia de eventos externos, es decir, como ya lo habíamos visto en el capítulo 5, cuando tenemos el modelo, bueno, los casos de uso, tenemos diferentes entradas y diferentes salidas. Las entradas, pues, bueno, son los eventos externos que interactúan en el software. Bueno, estos modelos dan al diseñador del software la información necesaria que se introduce en los diseños de arquitectura, la interfaz y los componentes que éste requerirá. Por último, el modelo de requerimientos y la especificación de requerimientos del software brindan al desarrollador y al cliente medios para evaluar la calidad del software una vez construido. Esto da como resultado el modelado basado en datos. Bien puede crearse que es la descripción del sistema, el modelo de análisis y el modelo de diseño. Apartado 6.1.2. Reglas prácticas del análisis. Arlow y Neustadt sugieren que cierto número de reglas y prácticas útiles deben seguirse cuando se crea un modelo de análisis. El modelo debe centrarse en los requerimientos que sean visibles dentro del problema o dentro del dominio del negocio. El nivel de abstracción debe ser relativamente elevado. No se empanten en los detalles que traten de explicar cómo funciona el sistema. Cada elemento del modelo de requerimientos debe agregarse al entendimiento general de los requerimientos del software y dar una visión del dominio de la información, de la función y del comportamiento del sistema. Hay que retrasar las consideraciones de la infraestructura y otros modelos no funcionales hasta llegar a la etapa del diseño. Es decir, quizás se requiere una base de datos, pero las clases necesarias para implementarla, las funciones requeridas para acceder a ella y el comportamiento que tendrá cuando se use solo deben considerarse después de que se haya terminado el análisis del dominio del problema. Apartado 6.1.2. Reglas prácticas del análisis. Arlow y Neustadt sugieren que cierto número de reglas y prácticas útiles deben seguirse cuando se crea un modelo de análisis. El modelo debe centrarse en los requerimientos que sean visibles dentro del problema o dentro del dominio del negocio. El nivel de abstracción debe ser relativamente elevado. No se empanten en los detalles que traten de explicar cómo funciona el sistema. Cada elemento del modelo de requerimientos debe agregarse al entendimiento general de los requerimientos del software y dar una visión del dominio de la información, de la función y del comportamiento del sistema. Hay que retrasar las consideraciones de la infraestructura y otros modelos no funcionales hasta llegar a la etapa del diseño. Es decir, quizás se requiere una base de datos, pero las clases necesarias para implementarla, las funciones requeridas para acceder a ella y el comportamiento que tendrá cuando se use solo deben considerarse después de que se haya terminado el análisis del dominio del problema. Como ya se había comentado en el capítulo anterior, primero se debe buscar qué es lo que se debe de hacer, no cómo lo voy a hacer, como en la base de datos. Quizá primero debo de buscar cuáles son las tablas que debo de usar, cuáles son las clases que debo de tener, qué secciones deben de estar divididas.
y después buscar una forma de implementarlo, pero primero tengo que saber bien qué es lo que tengo que realizar, es decir, tengo que tener el dominio acerca del problema. Debe minimizarse el acoplamiento a través del sistema. Es importante representar las relaciones entre clases y funciones. Es seguro que el modelo de requerimientos agrega valor para todos los participantes. Cada actor tiene su propio modelo. Por ejemplo, los participantes de negocios deben usar el modelo para validar requerimientos. Los diseñadores deben usarlo como base para el diseño. El personal de aseguramiento de calidad lo debe emplear como ayuda para planear pruebas de aceptación. Mantener el modelo tan sencillo como se pueda. No genere diagramas adicionales. Si no agregan nueva información, no utilicen notación compleja si basta con una sencilla lista. Bueno, como ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, no debemos de implementar más cosas de las que se requieren. Es decir, debemos de ser ágiles en este proceso. Hacer solamente lo que se requiere y no ahondar en algunas otras peculiaridades que no son necesarias en el software. Apartado 6.1.3. Análisis del dominio. El análisis del dominio del software es la identificación de especificaciones de los requerimientos más comunes del software a partir del dominio de aplicación específica, normalmente para usarlo varias veces en múltiples proyectos dentro del dominio de la aplicación. El análisis del dominio orientado a objetos es la identificación, análisis y especificación de capacidades comunes y reutilizables dentro de un dominio de aplicación específica en términos de objetos, clases, subensambles y estructuras comunes. Es decir, cuando tenemos un software y tenemos ciertas funciones o ciertas variables o ciertas clases, algunas o varias de ellas las podemos reutilizar en otro apartado o en alguna otra iteración del programa. Es decir, ocupar las mismas librerías, ocupar el mismo método que ocupé para realizar alguna operación dentro del software, se puede reutilizar en otro apartado. Apartado 6.1.4. Enfoques del modelado de requerimientos. El enfoque de modelado de requerimientos, también llamado análisis estructurado, considera que los datos y los procesos se transforman en entidades separadas. Los procesos se manipulan a los objetos de datos, se modelan de forma que muestre cómo se transforman los datos a medida que los objetos que corresponden a ellos fluyen por el sistema. Bueno, tenemos lo que son los requerimientos del software, que es modelos basados en el escenario, por ejemplo, casos de uso, como ya lo habíamos visto en el capítulo 5, historias de usuario, modelos de clase, por ejemplo, diagramas de clase, diagramas de colaboración, modelos de flujo, por ejemplo, DFD, modelos de datos, modelos de comportamiento, por ejemplo, diagramas de estado, diagramas de secuencia. Bueno, un segundo análisis de modelado, llamado análisis orientado a objetos, se centra en la definición de clases y la manera en que colaboran una con otra para cumplir los requerimientos. El UML, el proceso unificado, como ya lo habíamos visto desde el capítulo 2, que hemos estado haciendo los diagramas de flujo, los diagramas de casos de uso en el capítulo 5, bueno, los muestra en el capítulo 5, los diagramas de clase, todo esto pertenece al UML, que están orientados a objetos sobre todo. Bueno, un segundo análisis de modelado, llamado análisis orientado a objetos, se centra en la definición de clases y la manera en que colaboran una con otra para cumplir los requerimientos. El UML, el proceso unificado, como ya lo habíamos visto desde el capítulo 2, que hemos estado haciendo los diagramas de flujo, los diagramas de casos de uso en el capítulo 5, bueno, los muestra en el capítulo 5, los diagramas de clase, todo esto pertenece al UML, que están orientados a objetos sobre todo. Apartado 6.2, modelo basado en escenarios. Bueno, como ya lo sabemos, cuando vamos a realizar un software tenemos un cierto escenario, unos ciertos requerimientos que debemos de cumplir, unas restricciones a las cuales nos debemos acoplar, qué operaciones deberemos de realizar, los actores que estarán involucrados en el software, las operaciones que estos deberán de realizar. Si se entiende cómo se desea interactuar con la interfaz, el usuario final, bueno, para esto tenemos lo que es los requerimientos con UML. El modelado con UML comienza con la creación de escenarios en forma de casos de uso, diagramas de actividades,
diagramas de tipo carril de notación, diagramas de flujo. Bueno, estos nos darán un conocimiento más amplio de qué es lo que se tendrá que realizar en el software.